Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Hoy día vamos a hablar de fisura anal, un problema donde va a generarse un pequeño desgarre, una pequeña herida alrededor del ano que va a costar harto, un montón que cicatrice y que va a provocar dolor al defecar o 30 minutos posterior a que uno defeque, porque al pasar por aquí la defecación va a generar dolor, ya que va a estar pasando por esta herida, la defecación. También esta herida va a poder sangrar, o sea, va a generar una proctorragia escasa, va a haber sangre en nuestras deposiciones, aunque generalmente esa sangre se va a evidenciar cuando nosotros nos limpiemos con papel higiénico y también podría haber prurito o picazón perianal. Es un problema frecuente. 8 de cada 100 personas lo sufrirán en su vida. Este problema es un problema común que se da tanto en hombres como en mujeres, generalmente alrededor de los 40 años. ¿Qué es importante? Nosotros vamos a tener estas fisuras que pueden ser primarias o secundarias. ¿Secundarias a qué? A otra enfermedad. Enfermedades como el VIH, como sífilis, como enfermedad de Crohn, una de las enfermedades inflamatorias intestinales, tuberculosis o carcinoma o cáncer anal. ¿Qué es lo importante de esto? En general, la fisura anal primaria, o sea, esa idiopática, esa que no tiene una causa adicional, porque no tiene una enfermedad de base adicional, sino más bien se nos da porque hacemos caquitadura, tenemos constipación. Ese tipo de fisura se da generalmente en las comisuras, en estos sectores, acá, a la hora 12 y a la hora 6. Y generalmente es una. ¿Y por qué ocurre acá? Porque en estos sectores hay menos irrigación sanguínea, llega menos sangre, entonces cuando llega una caquita dura puede generar una herida y esa herida no va a cicatrizar generando una fisura. ¿Por qué? Porque llega menos sangre en estos sectores. Y estas fisuras anales son el 90% de las fisuras en total. O sea, 9 de cada 10 fisuras van a estar en estos sectores, en las comisuras. Pero ¿qué pasa si tenemos dos o más fisuras? Si tenemos una fisura que se encuentre en este sector, por ejemplo, a la hora 3 o a la hora 9. Tenemos que sospechar que tengamos una enfermedad de base. Hay que tener en cuenta también que hay fisuras que son agudas y fisuras que son crónicas. Las crónicas generalmente tienen más de 6 semanas. ¿Y qué es lo que vamos a poder ver en una fisura crónica? Vamos a poder ver un hemorroide centinela o un plicoma centinela y también una papila anal hipertrófica, que esto se va a ver en el ano, se va a ver de manera más profunda. Aquí está la papila anal hipertrófica y aquí está el plicoma centinela en la parte superficial. La papila está de forma más profunda. ¿Por qué ocurre este problema? Nosotros tenemos que entender la fisiopatología. Generalmente puede ser por traumas, por ejemplo, por relaciones anales o por deposiciones, que puede ser diarrea, que esta diarrea también va a generar un daño en la mucosa, o generalmente deposiciones duras. Y estas deposiciones duras o el trauma o la diarrea va a provocar una herida. Esta herida va a provocar dolor. El dolor va a generar una contracción del esfínter anal interno. Y esta contracción del esfínter anal interno se cree que va a generar una disminución en la irrigación de la herida. O sea, la herida va a tener menos nutrientes para poder sanarse. Y como vamos a tener una herida que no sana, cada vez que pase caca dura o sigamos teniendo el trauma, nuevamente se va a generar el dolor, nuevamente se va a generar la contracción del esfínter anal interno, nuevamente va a disminuir la irrigación y la herida se va a perpetuar. Y esto va a mantener la fisura abierta, vamos a mantener esta herida que esté abierta durante por mucho más tiempo. De hecho, cuando nosotros dijimos que había un dolor que se daba cuando pasaba la defecación por esta herida, pero otro dolor que se daba 30 minutos posterior a que pase esta defecación, es porque cuando pasa esta defecación por la herida se genera un dolor, se genera la contracción del esfínter anal interno, y esto va a generar una disminución de la irrigación aproximadamente a unos 30 minutos de que ocurra este paso de la caca por el ano,
y esto va a generar isquemia, o sea, disminución de sangre, disminución de oxígeno en la herida, y eso va a doler. No va a doler de forma inmediata, no va a doler la herida en sí, sino va a doler la isquemia, la menor irrigación de sangre. Entonces, ¿cómo hacemos para tratar todo esto? Hay que disminuir los traumas anales. ¿Cómo? Teniendo deposiciones de forma normal, que no sean diarreas, que tampoco estén duros. Hay que disminuir la constipación. ¿Y cómo nosotros podemos hacer esto? Hay que hacer un manejo adecuado de las deposiciones. ¿Cómo? Disminuyendo los irritantes, diciéndole adiós al ají, a la pimienta y a la mostaza. Disminuyendo los constipantes. Les dejaré aquí un video en detalle de cómo mejorar la constipación, cómo mejorar los problemas para ir al baño. Pero en resumen, tenemos que tratar de comer más fibras y más verduras y disminuir productos como queso, chocolate, plátanos, arroz. Y incluso en algunos casos podemos usar laxantes para tener una caca más blanda. Ok, entonces ya mejoramos las deposiciones. Ahora, ¿cómo mejoramos la herida? Hay que no utilizar papel higiénico. ¿Por qué? Porque el papel higiénico raspa, el papel higiénico duele, el papel higiénico genera más dolor. Entonces, no hay que utilizar papel higiénico. Hay que secarse primero haciendo un aseo con agua tibia, no usar papel higiénico y usar un secador de pelo, no papel higiénico, porque el papel higiénico va a doler. Hay que realizar baños de asiento en agua tibia de 2 a 3 veces al día. Con respecto a los baños de asiento, hay que poner 1 litro de agua tibia, no caliente y no fría, sino tibia, no tenemos que quemarnos, con una cuchara de ácido bórico. Tomar un baño de asiento de 1 o 2 minutos 2 a 3 veces al día. Luego, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que dilatar, porque recuerden que teníamos una contracción del esfínter anal interno, entonces hay que generar una dilatación. ¿Cómo hacemos esta dilatación? Tenemos que utilizar cremas de nitroglicerina, diltiazem o nifedipino más lidocaína. Todo esto tiene que ser dado por un médico y que va a generar estas cremas una dilatación de la contracción del esfínter anal interno. Idealmente estas cremas deben ser utilizadas posterior al baño con asientos que se hacen 2 veces al día de 1 a 2 minutos. Luego, si es que no hay una mejora de esto en 6 semanas, tenemos que ir a ver a un especialista, un coloproctólogo, un cirujano coloproctólogo. ¿Por qué? Porque puede que requiramos alguna cirugía. ¿Cuál es la cirugía que más se utiliza? Es una esfinterotomía lateral interna, donde puede haber o no una resección de la fisura. Les doy las gracias por haber escuchado, por haber estado aquí. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo desde esta parte del mundo. Chile, Santiago, Puente Alto. Adiós. Denle like, suscríbanse, comenten y compartan.